Entra a cualquier supermercado en Gran Bretaña y encontrarás una docena de marcas de pork pie compitiendo por tu atención. Misma masa dorada, misma promesa de auténtica comida reconfortante británica. Pero ábrelo y rápidamente te darás cuenta de que no todos son iguales. Hoy examinamos los 8 peores infractores que tomaron uno de los alimentos más icónicos de Gran Bretaña y lo convirtieron en una decepción de línea de fábrica. Y las 2 raras marcas que aún lo hacen bien. Empecemos por el peor de todos. En el número 8 tenemos a Pork Farms. Y sí, la ironía de ese nombre no se le escapa a nadie que haya leído la lista de ingredientes. Esto es lo que debería preocuparte de inmediato. El cerdo representa apenas alrededor del 42% del relleno. Entonces, ¿qué es el otro 58% aproximadamente? Bueno, tienes agua como segundo ingrediente, seguida de una serie de cosas que no tienen nada que hacer en un pork pie. Harina de trigo como relleno, galleta seca para darle volumen, almidón de papa, caldo de cerdo deshidratado en lugar de caldo de verdad. Y luego empieza la fiesta de los aditivos. E450, E451, E452. 3 tipos diferentes de fosfatos usados como conservantes y modificadores de textura. Luego está el E621, que es MSG, añadido porque cuando usas tan poco cerdo real, necesitas algo que lo haga saber a carne. La masa tampoco es mucho mejor, cargada con aceite de palma en lugar de manteca o mantequilla de verdad. Un reseñador lo dijo sin rodeos: la gelatina es más bien como pasta para papel tapiz, genuinamente asquerosa. Estos se producen en masa en cantidades enormes, priorizando la vida útil sobre todo lo demás. El resultado es un pastel que técnicamente califica como pork pie, pero que tiene poco que ver con lo que eso debería significar realmente. En el número 7 tenemos a Matisons. Este duele porque llevan desde 1905, más de un siglo haciendo pasteles, y esto es lo que ofrecen ahora. El contenido de cerdo es igual de deprimente, alrededor del 42%. Pero lo que realmente distingue a Matisons es el volumen enorme de estabilizantes y emulsionantes. El relleno contiene carragenina, dextrosa y una mezcla de estabilizantes que parece sacada de un kit de química. Tienes E407, E450, E451 y E330. La masa está hecha con aceites vegetales en lugar de grasas tradicionales, lo que significa que le falta esa textura rica y desmenuzable que debe tener un buen pork pie. En cambio, tiene esta calidad extraña, casi plástica, que no se desmigaja, sino que, bueno, se dobla. Es como morderle a una pelota antiestrés con sabor a carne, reportó un desafortunado cliente. Otro señaló: la gelatina tiene la consistencia y el sabor de brillo labial salado. No sé qué le hicieron, pero está mal. Lo particularmente indignante de Matisons es que se posicionan como una marca de herencia, aprovechando esa larga historia. Pero el producto que venden hoy sería irreconocible para quienes construyeron esa reputación. Conservaron el nombre, conservaron la imagen de la época victoriana, pero vaciaron todo por dentro. El número 6 es Walls, y sí, la misma empresa conocida por el helado también hace pork pies, lo cual ya debería decirte algo. Ahora es propiedad de Kerry Foods. Los pork pies de Walls son la definición de producción industrial de alimentos. El contenido de cerdo ronda el 41%, que está en el extremo inferior de lo que esperaría un cliente. El resto es agua, proteína de trigo, corteza de cerdo, que es básicamente grasa y cartílago, proteína de soya y una larga lista de números E. Aquí está lo que es particularmente ofensivo. Usan cerdo separado mecánicamente o altamente procesado. A veces lo arrancan de los huesos con agua a alta presión, después de quitar toda la carne buena. Técnicamente es carne de la misma forma en que un hot dog es técnicamente carne. El condimento es casi inexistente. Un catador dijo: es como si le mostraran a la línea de producción una fotografía de la pimienta desde el otro lado del cuarto. Otro observó: la textura es perturbadoramente suave, como un mousse de carne. El relleno de un pork pie debe tener algo de textura, algo de mordida. Esto es solo pasta. La gelatina, si se le puede llamar así, está hecha con gelatina de res y saborizantes en lugar de caldo de cerdo de verdad. Es transparente, insípida, y no cumple ningún propósito excepto llenar el espacio entre la carne y la masa. En el número 5 llegamos a la gama económica de Tesco. Y mira, todos entendemos que los productos de valor necesitan alcanzar un precio, pero hay una razón para eso. Hay valor, y luego está lo que sea que esto sea. El contenido de cerdo es de alrededor del 39%, que eso te quede claro. En un pork pie, el cerdo es el ingrediente minoritario. El agua es el componente principal, seguida de grasa de cerdo, separada de la carne real, harina de trigo, y luego llegamos a lo realmente horrible: corteza de cerdo, pollo separado mecánicamente. Sí, pollo en un pork pie. Concentrado de proteína de soya, almidón de papa, y luego los conservantes y potenciadores de sabor. E450, E451, E621, E330. Básicamente, estás comiendo producto de cerdo reconstituido unido con almidones.
y al que se le da sabor mediante mejoras químicas. Pagué 90 peniques por 4. Me sentí robado, decía una reseña simplemente. Alguien más fue más descriptivo. El relleno tiene la textura de comida barata para gatos y más o menos el mismo atractivo. Mi perro le hizo el feo. La masa está hecha con aceite vegetal y carece de cualquier tipo de sabor o integridad estructural. Es simultáneamente demasiado dura cuando está fría y demasiado blanda cuando está tibia. Es tanto un fracaso de ingeniería como culinario. Aquí está lo que debería indignarte. Tesco es perfectamente capaz de hacer mejores pork pies. Su gama premium es significativamente mejor. Pero han calculado que suficiente gente comprará la versión de valor cotidiano sin leer la etiqueta, y que pueden salirse con la suya. El número 4 es Asda Smart Price, que compite con Tesco por el fondo del barril, y honestamente, puede que esté ganando esa carrera. Contenido de cerdo, aproximadamente 38%. Así es, hemos bajado del 40%. Estás obteniendo más agua y relleno que cerdo real. La lista de ingredientes incluye a todos los sospechosos habituales. Cerdo altamente procesado, grasa de cerdo, corteza, harina de trigo, proteína de soya, almidón de papa. Pero Asda fue más lejos usando proteína vegetal hidrolizada. Para quienes no lo saben, la proteína vegetal hidrolizada se usa para añadir sabor sabroso y carnoso cuando no quieres usar carne real. Es lo que hace que los fideos instantáneos baratos sepan a algo. El hecho de que esté en un pastel de carne te dice todo sobre la calidad de esa carne. Una reseña brutalmente honesta. Sabe al arrepentimiento en forma de masa. Otra persona señaló: la gelatina es simultáneamente demasiado espesa y demasiado líquida. Es como si hubieran logrado una textura que no debería ser físicamente posible. La masa contiene aceite de palma, emulsionantes, y tiene esta peculiar tonalidad grisácea que sugiere que ha visto más el interior de una fábrica que la luz del día. No queda crujiente, no se desmigaja, simplemente existe como un recipiente comestible para la decepción. En el número 3 tenemos la gama Savers de Morrisons, y quiero dejar algo claro. Morrisons puede hacer un pork pie decente. Su gama premium es genuinamente aceptable, lo que hace a esta versión económica aún más insultante. Saben lo que debe ser un pork pie de verdad. Tienen la capacidad, los proveedores, la experiencia, y aún así han elegido crear esta aberración con alrededor del 40% de cerdo y un reparto de proteínas texturizadas y agentes aglutinantes. El relleno contiene cerdo, sí, pero también cerdo separado mecánicamente, grasa de cerdo, harina de trigo, galleta seca, aislado de proteína de soya. Y luego empieza la mejora de sabor. Caldo de cerdo deshidratado, no caldo real, sino polvo seco, dextrosa, estabilizantes, E450 y E451, potenciadores de sabor, E621 y E635, y conservante E225. Eso es metabisulfito de sodio, por si no lo sabías. Se usa para prevenir la decoloración y extender la vida útil. También es un alérgeno al que algunas personas reaccionan mal, razón por la que debe declararse en la etiqueta. Es como si hubieran hecho ingeniería inversa de lo que debería saber un pork pie y se hubieran equivocado en cada elemento, observó un reseñador. Alguien más fue directo al grano. No le daría esto ni a mi peor enemigo, genuinamente ofensivo para el cerdo, los pasteles y el concepto de comida. Realmente tiene esa sensación artificial que te dice que nunca ha visto caldo de verdad. Y el condimento es tan mínimo que principalmente estás probando el extraño regusto químico de todos los conservantes y potenciadores de sabor. 2. Ginsters. Este va a ser polémico porque Ginsters está en todas partes: gasolineras, tiendas de barrio, supermercados. Son la opción predeterminada de millones de personas, pero ser ubicuo no significa ser bueno. Entrando en el número 2 de nuestra lista de los peores, vamos a ver qué es lo peor de Ginsters. El contenido de cerdo es de alrededor del 42%, que es su idea de generoso. Y el resto es la habitual alineación de rellenos y aditivos industriales. Pero esto es lo que realmente distingue a Ginsters. La masa está hecha con aceite vegetal, emulsionantes, y tiene esta textura distintiva que solo puede describirse como agresivamente mediocre. No es crujiente ni tierna, ni hojaldrada, ni de masa quebrada. Existe en alguna zona crepuscular de la masa que no debería ser posible. El relleno está condimentado en exceso con pimienta para disimular la falta de sabor real a cerdo, dándole un picante de una sola nota que arrolla todo lo demás. La carne en sí ha sido procesada hasta el punto en que ha perdido toda textura. Es suave, uniforme y claramente antinatural. Sabe como si estuvieran haciendo todo lo posible para que no lo disfrutes, escribió alguien. Otro dijo que lo único más decepcionante que el pastel en sí fue darme cuenta de que pagué 2 libras con 50 por él. La gelatina es esencialmente un gel sin sabor, que no cumple ningún propósito excepto evitar que el relleno toque directamente la masa. Tiene la textura de algo que debería usarse para fijar el cabello más que para comer.
Lo que hace a Ginsters particularmente frustrante es su dominio del mercado. No solo están haciendo malos pork pies, están definiendo lo que millones de personas creen que debe saber un pork pie. Toda una generación está creciendo pensando que esto es lo que se supone que es la comida británica de verdad. Y aquí estamos, el número 1, el peor de todos. Estoy hablando de los pasteles genéricos con la marca Pork Bakery, que encuentras en varias tiendas de descuento y minoristas de presupuesto, sin nombre de empresa específico, solo Pork Bakery, en texto sencillo en la etiqueta. Estos son los de la última escala en el mundo del pork pie. El contenido de cerdo puede ser tan bajo como el 37%, lo cual es legal, pero creemos que no debería serlo. Todo lo demás es agua, grasa, galleta seca, carne separada mecánicamente y altamente procesada, y un cóctel químico diseñado para mantenerlo todo unido y hacer que sepa a algo comestible. La lista de ingredientes se lee, en nuestra opinión, como el inventario de una planta de armas químicas. E450, E451, E452, E621, E627, E631, E330, E223. Son 7 números E diferentes en un producto que solo debería necesitar cerdo, masa y condimentos. La textura es genuinamente perturbadora. Una persona lo describió como si alguien hubiera masticado el cerdo por ti. Otro dijo, genuinamente no podría decirte si esto era cerdo, pollo o simplemente tristeza comprimida. La masa está hecha con el aceite vegetal más barato posible y tiene la integridad estructural de cartón mojado. Es simultáneamente grasosa y seca, lo cual no debería ser posible, pero lo lograron. La gelatina es transparente, insípida, y tiene este temblor inquietante que sugiere que es más experimento químico que producto alimenticio. No sabe a cerdo, ni a caldo, ni a nada identificable. Simplemente está ahí. He comido raciones militares que mostraban más respeto por el concepto de comida, señaló un reseñador veterano. Alguien más simplemente escribió, así es como saben los pork pies en el infierno. Estos se fabrican en instalaciones que priorizan el volumen y la vida útil por encima de todo lo demás. Se envían por todo el país, permanecen en almacenes, están en los estantes y están diseñados para durar semanas sin refrigeración. El precio que pagas por esa conveniencia es que estás comiendo algo que en nuestra opinión apenas califica como comida. Y ahora, después de atravesar 8 ejemplos de la industria alimentaria británica en su peor momento, tengo buenas noticias. Todavía hay 2 marcas haciendo pork pies de verdad como deben hacerse. Hablemos de las empresas que todavía merecen tu dinero. En el número 2 de nuestra lista de los buenos tenemos a Dickinson y Morris de Melton Mowbray. Han estado haciendo pork pies desde 1851 y, notablemente, aún lo hacen de la manera tradicional. El contenido de cerdo es de un mínimo de alrededor del 70%. Sí, 70%. Así debe ser el cerdo en un pork pie. El ingrediente principal por un margen significativo. La carne se pica a mano, no se procesa hasta convertirla en pasta. Puedes ver trozos reales de cerdo cuando lo cortas. La masa está hecha con manteca de cerdo como debe ser. No aceite vegetal, no aceite de palma. Manteca de cerdo real que crea esa textura rica y desmenuzable que necesita un buen pastel. La masa de corteza caliente se hace fresca y se moldea a mano, lo que significa que se forma a mano en lugar de ser estampada por máquinas. La gelatina se hace de caldo de cerdo de verdad, reducido hasta que es rico y sabroso. Cuando cuaja, realmente sabe a algo en lugar de estar ahí solo para llenar espacio. Por fin, un pork pie que sabe como mi abuelo los describía, escribió un cliente satisfecho. Otro señaló, puedes ver trozos de cerdo reales. Concepto radical, lo sé. Dickinson y Morris son pork pies certificados de Melton Mowbray, lo que significa que cumplen criterios estrictos de ingredientes y métodos de producción. Se fabrican en Melton Mowbray, usan cerdo sin curar y se moldean a mano. Tiene estatus de indicación geográfica protegida como el champán o el jamón de Parma. Sí, cuestan más, unas 3 veces lo que pagarías por un Ginsters, pero estás obteniendo un producto real hecho con ingredientes de verdad por personas que se preocupan por el oficio. Y en el número 1, aún manteniendo la corona después de todos estos años, tenemos a Walkers of Leicester. No confundir con Walker's Crisps, son empresas completamente diferentes. Esta es la gente que ha estado haciendo pork pies en Leicester desde 1825. 200 años haciendo pasteles y no se han vendido ni han recortado esquinas. Todavía de propiedad familiar, todavía haciendo pasteles como se debe. El contenido de cerdo es de alrededor del 75%. 3/4 partes del relleno es cerdo real picado a mano con textura visible y condimentado simplemente con sal y pimienta. Eso es todo. Sin potenciadores de sabor, sin proteínas hidrolizadas, sin MSG. Solo cerdo, sal y pimienta como se ha hecho durante siglos. La masa está hecha con manteca y harina. La lista de ingredientes es tan corta que puedes recordarla. La corteza caliente se hace fresca cada día y se moldea a mano por panaderos expertos que llevan años haciéndolo.
La gelatina se hace de huesos de cerdo, cocidos a fuego lento durante horas hasta que el caldo es rico y gelatinoso. Cuando se enfría, cuaja naturalmente alrededor de la carne, añadiendo sabor en lugar de solo llenar espacio. Así recuerdo que sabían los pork pies cuando era niño, escribió alguien. Otro dijo, probé uno de estos después de años de pasteles de supermercado. Genuinamente, no podía creer lo que había estado comiendo. Puedes ver la diferencia en el momento en que lo cortas. La carne tiene textura y variación visibles. La gelatina es de color ámbar por el caldo real. La masa tiene esas bolsas de aire irregulares que vienen del moldeado a mano en lugar de la producción en máquina. Walkers ha ganado innumerables premios, ha abastecido a la familia real y ha mantenido su reputación durante 2 siglos de cambiantes tendencias alimentarias y presiones industriales. Demuestran que es posible mantener los métodos tradicionales y la calidad incluso en el mercado moderno. Sí, son caros. Un pork pie de Walkers cuesta aproximadamente lo que pagarías por 4 de las versiones económicas del supermercado. Pero no estás comparando lo mismo con lo mismo. Uno es comida hecha con habilidad e ingredientes de verdad. El otro es producto industrial diseñado para márgenes de ganancia. Esto es lo que debemos entender sobre el mercado del pork pie en Gran Bretaña hoy. Los malos pasteles no son malos por accidente, son malos por diseño. Cada uno de esos 8 peores infractores tomó decisiones deliberadas para priorizar el recorte de costos. Sobre la calidad, eligieron cerdo separado mecánicamente y altamente procesado sobre carne picada a mano. Eligieron aceite vegetal sobre manteca. Eligieron potenciadores de sabor químicos sobre condimentos de verdad. Eligieron vida útil extendida sobre el sabor. Y lo hicieron todo cobrando precios que sugieren que te están vendiendo algo mejor de lo que realmente es. Las etiquetas de ingredientes te dicen todo lo que necesitas saber. Cuando ves un contenido de cerdo por debajo del 50%, cuando la lista de ingredientes necesita 2 párrafos, cuando hay más números de los necesarios, no estás comprando un pork pie. Creemos que estás comprando una aproximación fabricada en fábrica, pero esas 2 excepciones demuestran que no tiene que ser así. Dickinson & Morris y Walkers of Leicester demuestran que los métodos tradicionales, los ingredientes de calidad y la artesanía genuina siguen siendo viables. No son industrias artesanales en apuros, son negocios exitosos que han encontrado clientes dispuestos a pagar por la calidad. El poder está en tus manos. Cada vez que compras un pack de 4 por 1 libra hecho con alrededor del 38% de cerdo y 7 conservantes diferentes, le estás diciendo al fabricante que esto es aceptable. Cada vez que eliges un buen pastel de un productor tradicional, estás votando por la calidad y apoyando a los negocios que aún se preocupan. Se supone que los pork pies británicos son algo de lo que estamos orgullosos, una pieza auténtica de herencia culinaria junto al Yorkshire pudding y el Sunday roast. Pero la mayoría de lo que se vende en los supermercados británicos hoy es una traición a esa herencia. Ya no tienes que comprar los peores. Ya sabes quiénes son, y sabes quiénes aún lo hacen bien. Toma la decisión que honra lo que la comida británica debe ser en lugar de aceptar lo que los fabricantes industriales quieren venderte. Tus papilas gustativas te lo agradecerán. Y quizás, solo quizás, si suficientes de nosotros exigimos mejor, estos fabricantes se verán obligados a elevar sus estándares o perder cuota de mercado ante las empresas que nunca los bajaron en primer lugar.